¿Qué tal amigos? Soy Robinson Cuadros, médico geriatra. Un saludo especial desde Colombia. Vamos a hablar de un tema particular, el síndrome de la abuela esclava, la abuela golondrina y la abuela banquera. Cómo de estos estereotipos pasamos fácilmente al maltrato, a la violencia con las personas mayores. Nosotros tenemos en cuenta que a través de nuestro léxico, a través de nuestras costumbres, empezamos a generar cierta segregación o exclusión hacia las personas mayores frente al trato familiar. Por eso cuando pensamos en nuestra cabeza, ¿qué le regalamos a las personas mayores de nuestra familia en fechas especiales? Lo primero que se nos viene es todo lo relacionado con enfermedad o dependencia funcional. El pastillero, el tensiómetro, el pañolón, la pijama, la poltrona, ¿sí? Pareciera que fuera el síndrome de las PES a la hora de pensar un regalo para la vejez, el delantal, el bastón, y empezamos a mirar cómo incluso estos regalos pueden ser peligrosos y nocivos para la salud. Primero, cuando coloca uno en internet pijamas para personas mayores, ¿sí? Lo primero que salen son unas batas largas, ¿sí? Y como lo ven ustedes, con trajes de muñequitos de Disney, lo cual pues termina infantilizando y mandando un mensaje erróneo tanto para la familia como para la sociedad. Pantuflas que generan más riesgo de caer, alto riesgo de fractura, ¿sí? Y poltronas que terminan siendo tan cómodas que la persona no vuelve a levantarse de su silla, termina desacondicionándose físicamente y estamos indirectamente promoviendo la discapacidad. Entonces miremos cómo no nos acostumbramos como sociedad a regalar salud, a regalar prevención, a regalar un lenguaje inclusivo, incluyente y donde ayudemos a las personas que hacen parte de nuestra familia, las personas mayores, a seguir un proyecto de vida y a vivir bien en su vejez. Esto nos lleva a la famosa desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un lenguaje muy común en Latinoamérica, donde las personas mayores perdieron toda ilusión de vivir bien en la vejez. Por eso esta señora dice, ¿qué importa lo que yo haga si al final de los años el panorama no es muy alentador? Posiblemente no habrá alguien a mi lado para que me cuide si llego a tener una limitación física o mental. Las residencias geriátricas son muy costosas, ya no tendré oportunidad de emplearme, de estudiar, de opinar o simplemente de volverme a enamorar. Todo porque la sociedad así lo decidió. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué decido yo? Y ahí es donde vienen una serie de expresiones que generan lástima más que reconocimiento. Cuando la persona mayor dice, doctor, amigo, la vejez es muy dura. Si uno se levanta a esta edad y no le duele nada, es porque ya está muerto. Es que yo para qué ya voy al doctor a esta edad si yo ya no tengo arreglo. Ahí voy cargando y cargando, llevando la cruz pesada de los años. Los años no llegan solos. Ah, tiempos aquellos. Voy como el rabo de las vacas, de para abajo, me decía un paciente mío. Otro me decía, acá esperando a ver cuándo Dios se acuerda de mí, ¿sí? Muertos en vida, ¿sí? Otro me decía, doctor, en mi vejez yo ya no sirvo ni para hacer sombra. Igual ya para lo que me queda, deje así. Uno se va achicando porque el cuerpo va buscando la tierra. Estoy como las materas donde ponemos las plantas, ¿sí? Esperando a que me echen tierra en el cementerio. Yo ya tengo orden de captura del cementerio central. Son frases que pueden sonar graciosas, pero que llevan un mensaje desesperanzador frente a la vejez. Y cuando yo, como persona mayor, me vendo frente a esa imagen hacia los demás, hacia mi familia, ¿cómo espero que me traten? ¿Sí? Pues con lástima, que me miren como un enfermo, como una persona, ¿sí? Que está viviendo tiempo extra. Por eso, el lenguaje es fundamental a la hora de hablar de estos síndromes de los que vamos a hablar hoy. El síndrome de la abuela esclava
descrita por un cardiólogo español, el doctor Guijarro. Él publica un libro contando la experiencia que a muchos médicos nos ha pasado en los hospitales, mujeres mayores que cuando uno pasa revista y le dice a la señora que ya puede salir del hospital porque ya logramos controlar su hipertensión, su falla cardíaca, su diabetes que se descompensó, muchas de estas mujeres mayores nos refieren a los médicos: doctor, todavía no me deje salir del hospital, déjeme descansar aquí 1 o 2 días más. Y ahí es cuando uno como médico pregunta, pero esto no es un hotel, ¿por qué te quieres quedar en el hospital? Y empieza uno a escuchar esa carga emocional y esa carga física de estas, sobre todo mujeres, que tienen la responsabilidad de cuidar a su esposo enfermo, cuidar todas la casa, el hogar, el mantenimiento del hogar. Además de eso, sus hijas han dejado las nietas bajo su cuidado, han dejado las mascotas y han dejado las responsabilidades. Por lo tanto, hay una sobrecarga emocional que del compromiso, ¿sí?, se convierte en una obligación y de la obligación al maltrato. Por eso, aunque hablamos que el abuelazgo es un rol y no todas las personas mayores son abuelas, ¿sí? La vejez lamentablemente se asocia, ¿sí?, con tiempo libre y estar desocupado. Un señor me decía, doctor, llegué a la edad del vapor, ¿sí? Y uno decía, ¿cómo así que la edad del vapor? Sí, va por el recibo de la luz, va por el pan, va por las... Es decir, que como soy el desocupado de la casa, me ponen a hacer mandados, me ponen a hacer vueltas. Y a la mujer se le ve como la gran cuidadora de nietos, donde termina descuidándose a ella misma por seguir haciéndole la vida a los demás. Entonces, este cuidado crónico puede ser muy peligroso porque no permite a las personas mayores establecer su propio proyecto de vida. Una señora bien me decía, doctor, los nietos son como los mariachis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegan a uno lo contagian de mucha alegría, pero cuando se van, el alma descansa de tanto ruido, ¿sí? Entonces es importante determinar qué momentos son propicios para disfrutar los nietos, pero qué momentos construyo yo como persona para desarrollar mi proyecto de vida. Luego viene el síndrome de la abuela golondrina, que por lo general ocurre en mujeres viudas. Ustedes saben que en América Latina las mujeres viven 7 años más que nosotros los hombres, por lo tanto hay más viudas que viudos. Pero ¿qué pasa con esta mujer que queda viuda? Los hijos empiezan a repartirla entre sus casas. Entonces, mamá, 6 meses vas a vivir conmigo, 6 meses con mi hermana, 6 meses con mi otra hermana, y la descontextualizan de sus pertenencias, de su hábitat, de los vecinos, de sus amigos, de su parroquia. Y lo peor de todo es que esta señora va con su maleta cada 6 meses o cada 3 meses a hogares donde es una extraña, donde es una intrusa, donde no tiene sus pertenencias. Hogares diferentes donde un hijo vive en una casa, otro vive en un edificio, el otro vive en el campo y donde ella básicamente tiene que adaptarse a lo que los demás digan. ¿Cómo y en qué momento nosotros perdemos, ¿sí?, esa independencia y esa autonomía? Y luego viene un tipo de maltrato denunciado por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU, que es el maltrato financiero, el síndrome de la abuela banquera o del abuelo banquero. Y es que como hay una gran brecha intergeneracional, los abuelos no saben qué regalarle a los nietos, ¿sí?, para quedar bien. Entonces empiezan a dar dinero. Los nietos empiezan a sentirse muy cómodos al visitar a la abuela o al abuelo, porque por cada visita hay un billete, ¿sí?, de por medio. Entonces hay una transacción emocional. Porque me visites, yo te doy dinero, indirectamente. Y esto va generando un abuso, ¿sí?, y un maltrato. De tal manera que muchas hijas, muchos hijos que digamos perdieron sus empleos, le echan mano a la pensión de sus padres mayores, ¿sí?, porque los hacen responsables de la crianza de los nietos y del bienestar de la familia, ¿sí? Y esta presión emocional y psicológica pues genera una sobrecarga física, emocional, que termina muchas veces enfermando
a las personas mayores. Por eso hay que determinar si hablamos de solidaridad o hablamos de conveniencia, ¿sí? Porque en Bogotá se le preguntó a muchas personas mayores por qué sentían que eran importantes para su familia. Y lamentablemente la respuesta de muchos fue, es que yo cuido la casa mientras todos están de vacaciones. Es decir, que la persona mayor, ¿sí? Es válida, es vista para que cuide la casa mientras toda la familia sale a divertirse. Esto también, pues, es un tipo de maltrato y hay que denunciarlo, ¿sí? Estos hijos que vuelven a la casa por separaciones, por divorcios, ¿sí? Y los padres, pues dice, regresaron los hijos que se divorciaron, los que quedaron sin casa, toca cuidar a los nietos mientras ellos trabajan. Toca, ¿sí? Entonces, esto que se hacía con agrado se convierte en obligación. Incluso nosotros como hijos empezamos a decidir por ellos en su vida sexual. Me ha pasado que en consulta domiciliaria encuentro la cama del señor por un lado y la cama de la señora por otro lado. Y les pregunto por qué duermen separados. Y la respuesta de todos es muy simple. Doctor, nuestros hijos decidieron que ya a nuestra edad es hora que descansáramos. Por eso nos separaron las camas. Entonces, miren, desde qué punto sutil hasta un punto ya muy íntimo, nosotros vulneramos las decisiones y la autonomía de las personas mayores. Por eso la invitación es a crear una sociedad para todas las edades, donde fortalezcamos la autoestima de las personas mayores, donde los valoremos más por su presente que por su pasado, que podamos fortalecer espacios donde expresen todos sus talentos, todas sus capacidades, potencialidades, su expresión afectiva, donde generemos procesos como sociedad para aceptarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos, para disfrutar de lo vivido y de los logros, pero sobre todo para construir un presente, respetando siempre su intimidad y sus espacios, porque no hay una vejez, hay muchas vejeces. Y por eso esta campaña mundial de stop, de parar contra el edadismo, nos lleva a generar un lenguaje diferente que plasmo acá con mi hijo y mi papá, haciendo una interacción de legados, donde todos aprendemos de todos y donde erradicamos cualquier tipo de maltrato y violencia contra las personas mayores. Muchas, muchas gracias.